ningún tipo de problema, los poliésteres no hay ningún tipo de problema. El problema es el alginato, es sumergirlo, en sufre de inhibición, que es la capacidad de captar agua, o de sinéresis, la capacidad de perderla. Entonces con el alginato se recomienda, algunos recomiendan con un spray, ¿sí? Con hipoclorito de sodio al 10%, y si no, otra alternativa viable bastante interesante es de contaminar el modelo después, que es sumergiéndolo también en este baño 10 minutos de hipoclorito al 10%. Después hay soluciones de glutarato al 2%, también, pero de hipoclorito se consigue la lavandina en cualquier lado y la mezcla la hacemos cualquiera de nosotros, es rápido, fácil y barato. Así que bueno, eso en cuanto a la decontaminación. Con respecto a qué material hayamos utilizado para la toma de nuestra impresión, entonces ahora tenemos que, digamos, seleccionar cuánto tiempo hago el vaciado inmediato o cuánto tiempo debo esperar para realizar el vaciado, ¿sí? Las impresiones con materiales rígidos, por ejemplo, si fuera algún compuesto sinquenólico o si fuera con compuesto de modelar, pueden recibir un vaciado inmediato. Si yo tomo una impresión con alginato, podemos decir entonces que los materiales para impresión están los rígidos y los fraguables, los que tienen algún tipo de reacción química, como pueden ser los hidrocoloides o como pueden ser los elastómeros, que son las siliconas o los poliésteres. Sabemos que pasado el tiempo que indica el fabricante que lo retiramos de la boca, el material sigue fraguando, pasado el tiempo que indica el fabricante, y se sigue recuperando elásticamente. Entonces es conveniente esperar, en algunos casos, algunos minutos, en otros un poco más de tiempo para hacer el vaciado. En el alginato se sabe que son alrededor de 15 minutos que tenemos que esperar. Pero ¿cómo esperamos con esta impresión? Es conveniente colocarla en lo que llamamos un medio de 100% de humedad relativa, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de una impresión, por ejemplo, con alginato que requiera de cierta importancia. Si es una impresión de alginato para confeccionar la cera de una placa, la hacemos con el yeso verde del Pecio, que venden a 2,50 mangos, ¿sí? Casi que mezclada a ojo, porque no necesitamos precisión en ese modelo. Después el laboratorio va a poner 6 capas de separador para que la placa venga desajustada y no la tenemos que desajustar nosotros acá. Así que no es un modelo que necesitemos precisión, pero si vamos a hacer un antagonista de una incrustación, si vamos a tomar un modelo con impresión para un cromo cobalto, con alginato, bueno, aquí necesitamos precisión, entonces debemos tratar de tomar todos estos recaudos. Y un medio 100% humedad relativa es un tarro, un envase con tapa, pues un tupper de plástico con una altura más o menos de 20-30 centímetros, que tenga una altura intermedia en el medio, ¿sí? Para poder colocar nuestras impresiones, y que deje un espacio abajo para colocar agua caliente que puede evaporarse, ¿sí? Cerramos este tarro y van a ver que se llena de humedad. Ahí es conveniente esperar de esta manera con la impresión con alginato. El alginato no debe estar en contacto con el agua porque chuparía agua y se deformaría, subiría inhibición, y la humedad relativa que tiene el ambiente hace que no tenga sinéresis, ¿no es cierto? Que no pierda humedad. Es la mejor manera de esperar estos 15 minutos con nuestra impresión, ¿sí? Si hayamos tomado una impresión con silicona por condensación, sabemos que dentro de la reacción de polimerización de la silicona se libera alcohol, ¿sí? Es un subproducto de la reacción química. Entonces, inmediatamente que realizamos digamos, la extracción de la cubeta de la boca, la cubeta empieza a deformarse por esta pérdida que tiene de alcohol, ¿sí? Se empieza a contraer, Entonces debería recibir un vaciado inmediato, pero también sabemos que tenemos que esperar que se recupere elásticamente, ¿sí? Y que termine su fraguado, con lo cual se recomienda esperar media hora si hiciéramos una impresión con silicona por condensación. Hay algunas que el fabricante indica que se puede esperar hasta 6 horas, ¿sí? Pero son impresiones que no son para tomar un viernes a la noche, como digo siempre, y que venga el laboratorio cuando el lunes es feriado, venga a retirarla el martes y le haga el vaciado el miércoles a la mañana. Pasa casi una semana. Eso está totalmente deformado. Y la silicona por condensación, yo la uso bastante en el consultorio, para todo lo que sea llaves, para todo lo que sea a veces arrastre de copias, porque es una silicona que es un poco más rígida que la de adición y además por el costo. Entonces, ambas cosas nos ayuda a utilizarla, es algo que usamos bastante. Y la silicona por adición, algunas más, otras menos, polimerizadas liberan hidrógeno, ¿sí? Algunas les agregan paladio y les han agregado paladio y eso hace que liberen mucho menos hidrógeno, pero liberan hidrógeno. Entonces, si ustedes le hacen un vaciado inmediato, les puede llegar a quedar el modelo poroso. Entonces, conviene esperar entre 1 hora y algunas, de acuerdo a lo que diga el fabricante, hasta 24 horas para hacerle el vaciado, ¿sí?
Entonces, una vez pasado este tiempo, hacemos el vaciado de esta impresión. Y aquí tenemos que elegir, de acuerdo a lo que estemos reproduciendo, qué tipo de yeso o resinas o yesos modificados vamos a utilizar para el vaciado de nuestra impresión. Hay distintos tipos de yeso, dijimos que existe el yeso para impresiones. ¿Por qué usamos el yeso para impresiones para montaje? Pues un yeso que tiene una baja expansión, ¿sí? Ahora vamos a explicar qué es esto de la expansión, pero tiene una baja expansión y eso nos deformaría muy poco o nos modificaría muy poco nuestra relación en el montaje con la rama superior con el modelo. Tenemos yeso, bueno, yeso taller, yeso piedra, piedra mejorado, densitas, el tipo 4 es una densita, las densitas mejoradas son yeso que tiene un poquito más de expansión pero tiene mayor fuerza compresiva. Hoy tenemos mucha variedad, pero también tenemos yesos, por ejemplo, que fragúan de 2 a 5 minutos, que ya los podemos utilizar una vez hecho el vaciado, por ejemplo el Snap Stone. Es un yeso que tiene esta particularidad y nos permite, si quisiéramos hacer una cubeta para prótesis completa, quisiéramos hacer una llave, son yesos que nos permiten acelerar mucho el tiempo de consultorio, ¿no es cierto? Tenemos yesos especiales para poliéteres, infinidad de cantidad de cosas hay hoy en el mercado. Algunas llegan, otras no, hace unos años teníamos todo y es un poco más complicado. Eso por un lado. Y también para los troqueles tenemos lo que son las resinas epóxicas, ¿sí? Están las poliuretánicas que no se consiguen, pero están las resinas epóxicas que andan muy bien, ¿sí? Y por supuesto está la galvanoplastía también para troqueles, que es un método súper preciso, pero que es complicado de delimitar y no muchos laboratorios lo saben hacer con precisión. Entonces, yo les decía que les quería contar un poquito qué es la expansión. Ustedes van a ver que todos los materiales dentales cuando fragúan, algunos más, otros menos, otros muy controlados como la silicona, sufren una contracción. Casi todo lo que polimeriza contrae, no solamente en odontología, en la industria en general, ¿sí? Casi todo lo que tiene una reacción química contrae. ¿Por qué el yeso se expande? Porque la proporción agua-polvo ideal, geométrica que dicen los libros, es de 19 mililitros por cada 100 gramos de polvo. Esa es la cantidad de agua que necesita el polvo, ¿sí? El anhidrato, digamos, para reaccionar y formar el yeso endurecido, ¿sí? El hidrato sería. Pero si nosotros usáramos esta relación ideal, el modelo sufriría contracción, pero no fluye en la cubeta. Entonces, para que fluya en la cubeta, se le agrega una mayor cantidad de agua. El fabricante nos indica que utilicemos una cantidad mayor de agua. Esa cantidad mayor de agua se ubica dentro de los cristales de yeso y hace que el yeso se expanda. Por supuesto, siempre es de elección elegir los yesos de menor expansión que existe, que son de 0,8 aproximadamente. Una vez pasado el tiempo de endurecido del modelo, lo separamos de la impresión, más o menos una hora, podemos calcular para una generalidad de todos los yesos, hay algunos que son más rápidos, pero más o menos una hora. Cuando ustedes lo separan, van a ver que el fabricante dice en la etiqueta fuerza compresiva húmeda a la hora y dice fuerza compresiva seca a las 48 horas. A estas 48 horas es cuando ese agua de más que pusimos para que el yeso sea fluido se evapora y van a ver que la fuerza compresiva se multiplica por 2 o más. Entonces, si vamos a utilizar un troquel yesoso, el cual va a sufrir un encerado, después se le va a adaptar una cofia, después va a sufrir otro encerado, después se le va a colocar un metal, se van a hacer las pruebas, se pone, mira al consultorio, nosotros lo chequeamos. Es conveniente que el laboratorio empiece a trabajar a las 48 horas, ¿sí? Por eso a veces los apuros de la clínica no se traducen, ¿sí? Ese troquel, si lo utilizáramos inmediatamente, tiene las propiedades mecánicas bastante disminuidas. Por eso es conveniente esperar estas 48 horas. Bueno, una vez pasado el tiempo, sacamos y le pedimos a nuestro modelo que tenga, por supuesto, exactitud dimensional, fidelidad de reproducción, etc. Algunas características de los materiales dentales, bueno, seguridad en su uso clínico, toxicidad, esto es bastante importante. Recuerde que entra en contacto con la mucosa de la boca del paciente, inclusive puede ir al tracto digestivo, entra en contacto con nosotros y a veces con las asistentes. Irritabilidad, olor, sabor, no sé si alguna vez se le filtró hipoclorito a la boca de los pacientes, si alguna vez anestesia, hablando de materiales para impresión, el sulfato férrico llega a la garganta, es inmediatamente una arcada de parte del paciente, ¿sí? Que es el sulfato férrico es el astringente que trae la bio de Ultraden.
tiene un gusto bastante feo. Pero como les decía, no existe el material de impresión ideal y no existe la técnica ideal. Con lo cual debiéramos tratar de manejar diferentes técnicas para todos los casos clínicos, ¿sí? Con una sola técnica no vamos a poder resolver todos los casos que se nos presentan en el consultorio. Bueno, por supuesto, facilidad de uso, técnicas, consistencias, textura. Como yo les decía, el hidrocoloide reversible es una técnica excelente para materiales de impresión, pero requiere una maquinola que ya la vamos a ver, bastante cara, bastante compleja, hay que conectar mangueras a la corriente de agua, son cubetas especiales, es todo bastante complicado, ¿no es cierto? Con lo cual, son técnicas que van cayendo en desuso. Consistencia, textura, tiempo de fraguado. Siempre cuento que una época yo usaba una silicona de boca muy buena, pero me tardaba 6 minutos en endurecer. Imagínense sosteniendo un tubo de cobre con silicona 6 minutos en la boca de un paciente, es una eternidad, no termina nunca, ¿sí? Se agarran uno de esos pacientes con mucha saliva, o mi mejor amigo abre la boca y tiene una lengua que se ahoga, muchas veces es bastante complicado. Entonces, bueno, son todos requisitos que deberían tener nuestros materiales. Estabilidad dimensional, tanto en temperatura como humedad, sobre todo en temperaturas más extremas, inviernos, el verano, el calor, la moto del cadete, ¿no es cierto?, al sol, llega al laboratorio, los cambios térmicos afectan nuestros materiales. Resistencia a la tracción, lo que yo les decía, fidelidad a reproducción, recuperación elástica, compatible con materiales para yesos y troqueles, que está en íntima relación con que si son hidrofílicos o hidrofóbicos. Un material hidrofílico no solamente fluye mejor en la boca del paciente ante el contacto con humedad, sino que es más fácil de vaciar. Las dos cosas son importantes. Un material hidrofílico es mejor que un hidrofóbico por esas dos cuestiones, más fácil de vaciar y circula mejor en la boca del paciente. Tixotropicidad, que es la capacidad de un material de hacerse fluido ante una presión. Por ejemplo, las siliconas masivas, si ustedes las presionan, tienen una gran fidelidad de reproducción, y de hecho van a ver que tenemos cantidad de impresiones tomadas con, por ejemplo, con tubo de cobre, cubetilla de Pacchioni y silicona masa solamente, sin colocar silicona fluida, ¿sí? Y esto es a partir de un estudio de Sandro Pacchioni, ¿no?, que es el que diseñó la cubetilla de Pacchioni, justamente. Bueno, por supuesto, la posibilidad de ser almacenado. Hoy hablaba, no sé con quién, que le decía, a mí en el consultorio se me vence casi todo, se me vence composis, y yo trabajo a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, no es que no tengo el tratamiento de paciente por día. Se me vence la anestesia, se me vence el composis,